Baisha pamba, Isha para que espera, pina, coina, nada me ayuda, ver un año de en el programa a mí, que la vagina adorador, hermano, que la venía aquí los pastores Viribas que estaba con el abogado de departamento de Itapuá, vive, pina, ya ni puno yema, hayahari, yema ese, edición número 417 de Gai, adorar, que espera, Juan, capítulo 12, verso 16, de donde te mi hija, Beisha, nada me. Ya hari jiwa kesehina este ma wije que entero vete va be haya ambos asama bebe vende abrazo que espalda o pururu imbaite asiba abisha niño ambaretebe o pururu asi benyan de lo moye pete ya haga tu kesehina ye kupitibe abena ame o uma más 595985162 rupibe o más embaite asi malamente mensajito miri que espera este imagina beja niño bojo baita ya hamo abe orekoa ñeporandu ñande programa ibenguara vea ojota abe ape a otro a la pina saco a otro gato en su debido momento en cada uno conforme a su al grupo que corresponde sí ne va ya se ya cacua ya o ya puso en la de programa lo pibea que pato Sergio abuye que manguaba tapiza cuera o ñañe putingo beja ye cupitibe pecha mozarambia ina goñan de rembia por mí o pastor Sergio ningo ya poñan de ave bete chara anga muy video mica tu hamache ya hubina ñan de ñe emburi pope guabe ya esa una Facebook a pecha be YouTube a ya esa mi WhatsApp Telegram pena hombre no hoy ha upewi lo mitad mozarambia a mi tapiza cuera Mozambique viejina o par piete ve ahí ese año hambre te pones ese agradecimiento allá voy a mantener a vender WhatsApp para te poner y que bueno pecha viejina oye año mon que estaba yo cupo y veía en die tapiza cuera oye pues una mua jojina y forzado algunos vejina porque a nivel de pues te y demás nivel ya pase peango bueno la o depende la tiempo pero eres coramo se añe pone una mome rique escuela está con a pastor cuera a hermano líder escuela añe pone una mome vejina este tranquilito tranquilito todo tiene su respuesta te UPM yo ayupa o hina con anga allá niña puti su pa digo anga te yera o hina se añe pone una mome a cuepea a estudiar 12 horas por día 12 horas por día a estudiar yepe por 9 meses. Hay ese data. ¿Sí? El Todopoderoso me echa la oportunidad, la oportunidad. 12 horas por día a estudiar YPP a la cuaco sistema de raíces hebrea o exégesis hebrea. A la final se maestro ve nevado de la palabra ve anda ya tranquilo. Ya pio hizo la pregunta cada rato a molestar su pe a investigar a estado y más la tecnología a estudiar cierto pico pea será posible digo a escato para cierto documento habido y por haber oye nombrada oye esa de canwa cuando le coitino y se escatan de ese tiempo y se ya de cuadra no se potamos ya esa hacemos ya porque a veces y al otro día va orucande parece pico anga ver sistema añeja a acelera a recopama archivado para el tema de los documentos cuando se lo están yo sé tengo y tal documento tal evidencia recoja tal programa tal edición se tenemos y nada me peja en el baño jomaina o le imagina si puede ser más no a peja de vuelta la herena se va a esa bajera ni puta se ajeca a peja ajeca topa y se fue un es un de ajeca hay fuentes ajeca está trae información o coincidir la ese documento cuál las acordes cuando ya ves a un mía se añenga tu paite o anga te ve entonces pero ese era mi caso 12 horas por día por 9 meses aupe ya huillía ya aupe ya arecopama la base un mía ya aupe ya huillí 10 horas ves
A veces ya estudiar 8 horas a misa. ¿Y por qué? Porque hay que actualizar constantemente el conocimiento. Porque están en los estudios a este versículo y a este libro, a esta interpretación. Entonces, entonces por lo menos se prepara el Todopoderoso y que tu a vale PM como guía allá. A lo mejor me eche por oportunidad visité yo puse año sentí comprometido a yo puse a la visité ver este memora porque con anga año me encuentro vale paiteo mía porque con anga nace no me hice lo mitad tiempo las 8 horas más a estudiar más para hacerse tope que sea estudiar hace 8 horas pero no más anda y más la estudiar más las 8 horas porque bebíamos hoy más cada hija Torah hoy más programa inyección de esperanza hoy más grupo ya no me enguema tu pepe o ya pima tu ne pregunta hoy más tu grupo en Boeana hoy nombre entonces ahí me todo el tiempo más de 8 horas ya ahí me pegaba más de 8 horas todo el tiempo estoy en eso a veces las 9 las 10 de la noche a veces las 3 de la mañana ya llegué más ahora más ya pongo ayuno vigilia pero tú ya no pudimos más responder preguntas a estudiar a después de hora de estudio personal allá puana ahí hay capacitar a pillar responder a ambos oye nombre es más PM pero gracias al Todopoderoso en su tiempo a ella de prepara porque hoy cuapa hoy le cotas allá bate cotas la nadie prepara poner y esa pesa con hermano cuera uina o genoi o mensajear o por anduja va y ya bota hoy tengo pilatas y pilas macanas pareja o pareita pero gracias al Todopoderoso a mí ya ese y edición número 417 imagina Apeaco Batamina 417 edición de caricatura medio millón me llama ese pero PH a estudiar y PH ya arer y ema a estudiar con ambas ya puede con programa pues si no no hay caso hasta muy pregunta y con los estados ya pico y ve niño pues una muy refutación de todos lados se ya jugaba iba ahí lo mismo también es dura que año pues una mueve Gala también Efesio digo wow ese te va lo mitad pero gracias al Todopoderoso ya firma ya muy pecho ya un bareteja ya ese hago ya vale más esta treita pisabe está impresionante esa ya opama alguno que otro de mala digo y agina la pea enseñanza falsa japea masa y treima ya lo mitad lo más vale o ya pues acá o anotar o por andú de ahí a que otros quieren formar su grupo de estudios es decir oí a ver no ya poseen tranquilo no hay problema pero en DPM allá ya echamos para la situación con Anga bueno a ver cómo ella recomina peago con Guarema peango entonces fuerza entonces ya debido a ese programa hoy no hay tanto más decisión ni nada pero hay que combatir a ella ya po lunes vio aclaratoria bueno enduramos algunos bueno fuerza allí a ver y media yo apoyata además verme la condición bueno Peánigo 12 16 vio eh, eh, no va esa viola pero ciertas veces más explicada y ese siempre esta pregunta siempre sale al tapete esa va esa película va esa está la escuela ahí Herodes BGI Curila Mopa acá a ver cómo es que se explica esto de que ellos mismos le dijeron a Herodes dónde nacería el Mesías en qué ciudad pero el Mesías ya estaba en medio de ellos y ellos no pudieron entender comprender identificar pero esta vez más una cosa con la escritura la sabiduría es una cosa o la vivir la escritura con conexión con la escritura a través del Espíritu Santo Pepe sí Pepe de discernir ahora, el conocimiento sin discernimiento es una teoría más está en la fecha de estudiar 12 16 va a estar ya 12 16
Estas cosas no las, sí, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando el Mesías fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho y de que se las habían hecho. Bueno, en este caso esto era en este caso esto eran los discípulos del Mesías. Pero a ver la pregunta ahí al respecto a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley. Ellos tenían, claro, acuérdate, servir en el templo. Y tengo a apóstol cuera esa ambas hojas en dudas y nada ojo o pescar y todo el tiempo. Oye, dedica. Abuelas ande. ¿Por qué los apóstoles en pocos años que estuvo con el Mesías rápido aprendieron y se les reveló todo esto? Oía antaño como sacerdote, como ministro en el templo, como guía del pueblo, no captaban no escuela de discernimiento, güey. Ya, solamente tenían escuela sabiduría, conocimiento, pero no aplicáis la fe en el Mesías. Y otra cosa, la jodea su escuela que no tenían la Torah pura. La Sagrada Escritura, los 5 primeros libros, y usted antes los respetaba y vio la ley oral, la obra de la ley, humía las leyes rabínicas. Y sistema de leyes aparte de la ley de Moisés. Entonces, como va a ver y upea y putushi Bango siempre hija, porque yo manejaban de justo claro, yo me estaba teniendo hermano, dije, pues ñando higo la escuela y porque guau, y un bullín de versículo bíblico y cuapa y te de memoria, pero la testimonio de vida de la se echa upea y bueno, pues peabla ande. Una cosa que vos memorices la escritura, ¿verdad? Pero otra cosa es cómo interpretar, otra cosa es la testimonio de vida, otra cosa es la discernimiento espiritual, la enlace con la escritura, con lo que dijo los patriarcas, con lo que el Todopoderoso le habló a los patriarcas, con lo que dijo el Mesías o los discípulos allá, por medio del Espíritu Santo. Enlace, esa es la historia. Upeape puente la vez en la historia a lo mitad inventario la olla poti puente falso ja iba ahí me pillaba. Entonces, analizando la escritura, obviamente, esa con discípulo del Mesías, ya la, volverse con el Mesías, y cuando entendéis la vagina, no es esa cancha, pero Yahshua resucitaba, oye, presentaba su escuela, cuando fue glorificado. Usted ve a escuela, ojete con esa cancha, que opaga ahí, pero más vale tarde que nunca. Ya es por nación ya opagi pero ya shuajo pues teoma, pero opagi mediante ucaña nego ya pague. Pero hay muchos que no despertaron ese papá. Hay muchos que quedaron dormidos en las tradiciones, en las religiones, en la ignorancia, sin Espíritu Santo. Porque se inventó algunas técnicas de mi judío que eran inventar algunas técnicas o interpretar o entender la Biblia o ya pi otro lado para ahí. Bueno, escuela Ruach Jacob no tienen el Espíritu Santo y sin el Mesías pues no van a poder tener el Espíritu Santo. Entonces le va a ser imposible entender, comprender muchas cosas de la Sagrada Escritura. Pero de colonia problema. Y los discípulos sí tenían, tenían la enseñanza del Mesías personalizado por el cual vivía el Espíritu Santo. Entonces, oye, abricio de cuera. Sí, a la pinda. Más vale. Voy a comentar, y solamente analizando las escrituras podemos entender y comprender al Mesías y lo que enseña el Mesías. Comprendieron la escritura profética acerca del Mesías. Estos son los discípulos del Mesías. Bueno, 12 y 16. Claro. Hay una parte muy cora camino a Emaúbe o juego mi que playa hoy. Sí. Va a lo coa daha igual la Mesías va esa pico la humano hay cuando era el salvar a la Israel ya su ya parece su escuela cualquier playa ahí
amba es igual pella su aplicación fuera desde Moisés la escritura hoy puro paite oye abricio cual hoy día no entendemos año y estamba es porque desecharon el Antiguo Testamento fuera uy no peanda ahí me ñande peando ñande nuevo de mañi puruta otro saiku ai bihibi y ku a tenon de otore de ore cogi que jala parendo y cuaila ba ese moñe punu amba ere pa ye estamba pe Nuevo Testamento ay polemón me teo vaya bueno eh Yeshami peaje y las mismas personas daban testimonio de lo sucedido respecto a la resurrección de Lázaro 12:17. Sí. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Sí, pero a mí, o esa la testimonio, esa es interesante, es importante. Con ambas esa y con ambas es allá o presencial que con ambas es testimonio. Oye, yo encontramos ahí claro, y ellos también fueron a peabular Mesías, ya que a lo mejor Curipe na primer y na pesamos ahí con ambas, esa pe mumbe utan, esa pe yetan, esa pe yapota. Pero pues a la pe yu tahasen día pe esa taja con ambas. Porque a lo mejor con a yerupinte, cuidado, recota una pequeña duda. Respecto a eso había cierto, Curipe tenía unas preguntas las ya entonces estaba va, ella por ejemplo anda ya topa y más betiura para ese. Lucas, bueno, estaba entre los discípulos y como si él no fue testigo presencial, pudo él tener tanta precisión de lo ocurrido en tiempo del Mesías allá. Lucas en el sentido de Lucas, en el caso de Lucas, claro, en dos pero Umi Ojesha Cueves entrevista que todavía vivían algunos discípulos del Mesías, algunos apóstoles. Inclusive posiblemente vivía todavía la madre del Mesías. Entonces ahora entrevista directamente Umía, vea ya oponando Umía a los testigos presenciales, porque la iglesia de estaba yo ya puta. Jala con discípulos cuando Jesai Umía no ir y el Mesías dije esta parte va esa curioso me esta y testimonio Lucas de la escribíamos. Entonces es importante el testimonio de estos apóstoles, de estos discípulos del Mesías, que en primer momento Jesús oñandú y 12:18 güey, queda güey. 12:18 y por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Bueno, por testimonio de otros vienen al Mesías. A la misma cosa sigue sucediendo. Ya me testimonio. Para o sea, la gente oye de oraciones viene por el problema. Oye de ella pues una vigilia no es por el problema. Y ella pota ya orata. Ayuno bueno no es por el problema. Pero oye tengo la testimonio. Porque puta paz en silencio. Jamás ve entonces llamó un mimiana y la testimonio y jala milagro. Lo mismo a pegar con enseñanza, ñande ya negar la milagro. No, señor. Esta vez es más hay personas operadas cáncer y hay personas o por más que soy doctor sea presencial el paro y purula se vida sea ahora ese ha operado por ayer hay evidencia y hay evidencia personas que se sanaron desde lejos ya ahora ese allá puede ser que oración ayuno vigilia o recibir la milagro pero si hay que tener ahí la unión mi persona o sucede a su escuela con ambas o mombe upe hoy con hype ani la gente me mombe una la gente me va para la olla po al todopoderoso la pende va a traer su hijo pega con enseñanza pega con línea de enseñanza pero hoy jala milagro porque lo estamos ahí no hay poder no el poder del padre deja ella de ya se apuca hija tal vez ya pura ahí por una vez la hija no, ahí ves.
Acá hay también poder del Padre. En esta enseñanza, en esta exégesis hebrea, las raíces hebreas, muchísimos milagros más. Oye, sucede. Esta tres milagros más, oye, sucede. O quinto lo está. Se va la igual, se amba. Ese vio en mala en la, oye, equivoca palo mitad, y de congregación, y mame a voz, en se sapucay, de calle. Hago, haga, hoy más la verdad, o recibir milagros, o quinto lo mitad. Silencio la guardia. Ay, mato ya vi pan está apenas primer amor veo in no entender por nada evangelio de Juan o sea un sapucay be calle lo evangelista pues yo capalo ahí ve terminal ve plaza mía con agarro o qué lo va digo ja tengo con anga bueno tapitu uma na ima la verdad con anga lo llama fue compañero hermanos ya paina qué bárbaro bueno. Increíble la envidia a la maldad en acción. Verso 19, 12 y 19 ya. Ya mañana a ver la fariseo cuera y oñe mungueta yo oñe un 10 y que ya se llaman va esa van a conseguir va eve. Mamina va esa con gente cuera oye hoy paja pues cuerie. Bueno anime. Reina Valera vea mañana y pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad el mundo se va tras él. Ay, juez, bueno, hablando con hipérbola, ya con exageración y güey. Pero ahí cuando usan ese término quiere decir que ahí la 4 o 5 de los seguías o creía el Mesías, bebé, y me mina en cuenta. Cuando habla cuando ellos dicen, usan el término el mundo, la mayoría, ahí tenemos el oro viaje. Vale, y se hueve. Ojo, para este momento de query. Vaya a afectar un va a este el año de va a este un año de ya afectar la sube na ya yo coin un año de bueno 12 19 sí creo que también ahí dice sí Bimbe o ahí. Entonces los fariseos dijeron entre ellos, ya ustedes ven que no adelantan nada. Miren cómo el mundo se va tras él. Va, no prospera y la vende plan. Vaya yo cojo más ver. A mí lo mismo yo te lo mitad va eso y pero la hashatan o yo cota la el hashatan el mal pensamiento del hombre o el hashatan el maligno o de por indio poder y planes y proyectos o plan la de ya todo poderoso plan mata o yo cota no pero esa como piri como puja zapateta hay el poder del padre y muy mina delante de los planes del todopoderoso ya esa es ocupa no ese compañero y la pecha sí, 12 19 con la tema va ese viejo la mundo jopateja buicori ojalá ya sea si es así y tengo con a tiempo pero momento ya repetía ya aquí en Paraguay la mayoría ojo detrás del Mesías con estas enseñanzas verdaderas sin falsa doctrina sin hipocresía sin tomamos coina vea voy tomamos coño y esta te hemos llevado con la vuelta o aparentantes y vi la sí peaco pandemia me te iba no está oye pillar la falso cuera impresionante sea o mi amor no hay mal que por bien no venga yo tremendo estaba oye pillar con vuelta qué bárbaro para seco que se vea no cómo es que hacía milagros y hoy día sabemos que engañó a su esposa esto que aquello apago ese siempre 20 APM la niña ya ni engañar la milagro de lo mitad la doctrina la enseñanza o la o alea de la milagro que hoy sucede para gloria de Yahweh cuando perdemos ahí la gloria y por misericordia del Todopoderoso si no va a ir de vieja en dos operar y no la milagro va a ir algo hay y creación, pero no, la salvación no se basa en milagro. El reinado no se basa en que vos recibiste un milagro. O en que alguien hizo un milagro y por eso esta persona es muy santo y bueno. No. Una cosa es que el Padre opera por su misericordia a través de su Hijo.
A otra cosa es la de vida en santidad. A otra cosa es la de emboea. Y pona poña encajaba joba. Joba la escritura. Y varón. Bueno. Literación de Alaspin 1219. Para dónde ya leí man que tenga 1219. Ya me. Ah, pues ahí. Entonces, pega nota. 1219. Pago ya clara para Maguri. Entonces los fariseos discutieron entre ellos ahí. Pega esta literación. Parece de texto de horror. Texto original. ¿Ve? Entonces los fariseos dijeron entre ellos. Entonces los fariseos discutieron entre ellos mismos, acusándose por no adelantarse, por prevenir lo ocurrido. Ahora con los planes y proyectos, ellos cojan mal Mesías, vean que te lo haya comentado. Sí, ya pónganse. De por y planes, de por y yo cojan del propósito del Padre, además todavía a través de su Hijo. A la ñande en Guanahore, ¿cuál a propósito? La única que tú yo con de ñe nega, ñe potaví, ñe burro loco. O ñe burra loca. Disculpe la expresión. Ñe potaví este. Bien negar la fe, anambrena, de gustar lo falso. De gustar la hipocresía, de gustar la anambrena. Lo más fácil. A Pepe sí ya. Antes otro es el padre. El proyecto ni cumplía. Si uno quiere ser parte de eso, lo siento. Ay. Entonces los fariseos se regañaron entre ellos mismos como acusándose por no avanzar en contra del Mesías para evitar que las personas creyeran y siguieran al Mesías, según verso 20. De eso se desprende nuestra transliteración del verso 19. Sí, muy buena. Transliteración verso 19, BGI. Entonces los fariseos discutían entre ellos mismos acusándose por no adelantarse para prevenir lo ocurrido. Es lo que ocurría en la esta tres personas o seguir el Mesías. Yo cosera esa no sé. ¿Cómo entendemos que esta transliteración es correcta? Por lo que dice al final del verso 19. Y al final del verso 19. 12:19 al final. El mundo se va tras él. O yo cosé y vino de Catuy. A 20 pegatuya hoy y mañana. Había 19, verso 19. Entonces los fariseos se regañaron entre ellos mismos, como acusándose por no avanzar en contra del Mesías, para evitar que las personas creyeran y siguieran al Mesías. Bueno, hayamos a ver, pero ya entendé para el tema lo igual. En Buñan de 12:20 en adelante llegué ya a de Catuyo Ove. Oye, te morí que pues se llama ella porque ya envía poco este día a la guajera vagina. Shalom, bendiciones, hasta mañana.